Metales y no metales. En nuestro mundo físico hay metales como el hierro y no metales como el azufre. El azufre, el carbono, el oxígeno, el silicio, el fósforo y el yodo se encuentran entre los 22 elementos generalmente clasificados como no metales. Otros elementos como el sodio, la plata, el aluminio, el estaño y el cobre están entre los elementos restantes, 81 en total, normalmente clasificados como metales. Para ver en qué se diferencian los metales de los no metales, vamos a comparar, en primer lugar, la estructura atómica de dos metales, sodio y magnesio. En la capa externa de un átomo de sodio hay un electrón. Este electrón, al igual que los otros en las capas internas, se conserva en el átomo por la carga positiva de los protones del núcleo. En un átomo de magnesio hay un electrón más en la capa externa y una gran carga positiva en el núcleo. Esto mantiene a los electrones más cerca del núcleo que en un átomo de sodio, haciendo que el átomo de magnesio sea el más pequeño de los dos, y haciendo que la fuerza que atrae al electrón más externo sea mayor en el átomo de magnesio que en el átomo de sodio. Pensamos en esta fuerza en términos de la energía que se requiere para vencerla, para arrancar un simple electrón de un átomo. Esta energía es la llamada energía de ionización o potencial. La energía de ionización determina la tendencia de un átomo a perder electrones. En la tabla periódica, los elementos están dispuestos generalmente según el número de electrones externos en sus átomos. Cada columna vertical es un grupo y cada columna horizontal un período. A medida que nos movemos hacia la derecha en los períodos de la tabla, la energía de ionización tiende a incrementarse. En el helio y los demás gases nobles, la energía de ionización es la máxima para cada uno de los períodos. Un tipo de división entre cada uno de los períodos de la tabla la marca esta línea. Aquí, la energía de ionización es lo suficientemente alta para que los átomos no tiendan a perder electrones. Al contrario, tienden a ganarlos. Esta es la diferencia clave entre metales y no metales. Los metales tienden a perder electrones, mientras que los no metales tienden a ganar o compartir electrones. Los elementos situados a lo largo de la línea de separación entre los metales y los no metales son los llamados metaloides. Bajo diferentes circunstancias pueden o bien ganar o perder electrones. Recuerden que este agrupamiento, basado en la energía de ionización, depende del número de electrones en la capa externa del átomo. La energía de ionización también se ve afectada por el número de niveles de energía ocupados por los electrones en un átomo. Cada nivel de energía, o capa, amortigua parte de la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones externos. Cuantas más capas tiene un átomo, más débil es la fuerza que mantiene unidos a los electrones externos. A medida que avanzamos hacia abajo en la tabla periódica, cada período de elementos tiene una capa más que el anterior. Los elementos situados a la izquierda, abajo, son los que tienen más capas y menor número de electrones en la externa, es decir, son los más metálicos. Los de la derecha, arriba, son los que tienen menor número de capas y más electrones en la capa externa, de forma que son los más no metálicos. Si recordamos que los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganarlos o a compartirlos, podemos avanzar explicando las diferencias físicas y químicas entre los metales y los no metales. Una propiedad física que podemos observar en los paneles de aluminio de este edificio es que tienen un lustre o brillo.
El brillo metálico es una propiedad física de todos los metales. Los no metales, como el azufre, no tienen brillo metálico. Los metales generalmente tienen puntos altos de fusión. El aluminio, por ejemplo, funde a unos 660 grados centígrados, mientras que el azufre funde aproximadamente a 120 grados. Al ser los metales como el aluminio maleables, pueden ser laminados en planchas o en hojas del grosor del papel. El hierro, como el resto de los metales, puede ser forjado en diferentes formas sin romperse. El azufre, al igual que otros no metales, se romperá o desmenuzará cuando se le presiona o se le da con un martillo. Los no metales generalmente no son maleables. Los metales son dúctiles, pueden extenderse formando alambres de diferente diámetro sin romperse. En los alambres a menudo hacemos uso de otra propiedad física de los metales, la alta conductividad. Los metales son buenos conductores de electricidad y calor. Aunque esta sartén de aluminio está caliente, el mango de plástico no metálico está bastante frío. Los no metales son malos conductores de calor y electricidad. Los metales, como el metal que compone este cable de acero, generalmente resisten fuerzas que tienden a romperlos. Los metales tienen alta resistencia a la tensión. Otra propiedad física de los metales es su alta densidad. Esta viga de hierro es bastante pesada comparada con este tablón de madera de aproximadamente el mismo tamaño. Las diferencias en densidad y otras diferencias físicas entre los no metales y los metales pueden explicarse en términos de enlaces, si los átomos pierden, ganan o comparten electrones. Los átomos de los no metales, como el azufre, no pueden perder electrones para ceder a otros, pero forman moléculas con enlaces covalentes. 8 átomos de azufre forman la molécula de azufre, en la cual los electrones externos son compartidos entre átomos adyacentes, teniendo así cada uno una capa externa de 8 electrones. Como los enlaces se extienden en direcciones fijas, hay un gran espacio entre las moléculas de un no metal, como entre las tablas que se han unido en un entramado abierto. Pero hay poco espacio entre los tablones cuando estos se apilan. Esto es, en esencia, lo que sucede en el caso de los metales. Tomemos el aluminio, por ejemplo. Como los metales tienden a ceder electrones, sus átomos no se enlazan para formar moléculas. En la mayoría de los metales se da el enlace metálico. En el enlace metálico, los átomos se apiñan fuertemente, cada uno al mayor número de átomos adyacentes. Un simple átomo puede tener 3 átomos bajo él, 6 en el mismo nivel y 3 sobre él. Esto ilustra un tipo de íntima unión que provoca la alta densidad de los metales, a la vez que otras propiedades físicas. Como los metales tienden a perder electrones, los electrones externos se mueven libremente entre los átomos, provocando que cada uno de los átomos se convierta en un ion cargado positivamente. La atracción entre los iones positivos y lo que se ha dado en llamar el mar de electrones es la responsable de la resistencia a la tensión de la mayoría de los metales. Este mar de electrones es responsable del alto nivel de conductividad de calor y electricidad de los metales. Esta íntima unión también explica la ductilidad y maleabilidad de los metales, que puede demostrarse con discos de aluminio agrupados. Como todos los iones se mantienen unidos por el mar de electrones, bajo una presión pueden deslizarse fácilmente y el metal seguirá unido siempre que la distancia entre iones no se aumente demasiado. Aquí tenemos una fotografía de la disposición de los átomos en el platino, aumentada más de 1,5 millones de veces, en la cual se aprecia una disposición de agrupamiento íntimo. Este agrupamiento es el resultado de la tendencia a perder electrones de los metales.
El que los átomos de un elemento tiendan a perder o ganar electrones no solo afecta a sus propiedades físicas, sino también a sus propiedades químicas. Por ejemplo, el metal sodio se combinará violentamente con el cloro, un no metal. En la reacción se forma cloruro sódico. En general, los metales reaccionan fácilmente con los no metales, porque los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganarlos o compartirlos, formando generalmente enlaces iónicos. Los electrones generalmente no se transfieren en las reacciones entre no metales, por ejemplo, azufre y oxígeno. Al quemar el azufre, se forma dióxido de azufre, un compuesto covalente. Los no metales tienden a formar enlaces covalentes y el dióxido de azufre es el resultado de compartir electrones. Aunque los no metales frecuentemente reaccionan entre sí, los metales rara vez lo hacen. El plomo licuado y el estaño, por ejemplo, pueden mezclarse, pero no tendrá lugar ninguna reacción química. Dejemos que se enfríe la mezcla. Este material enfriado es la soldadura común, no un compuesto, sino una aleación, una mezcla sólida de un metal con uno o más metales. Las aleaciones se forman porque los iones fuertemente unidos de un metal tienen movilidad cuando el metal se licua o se funde, permitiendo a los iones de otros metales licuados mezclarse libremente con ellos. Esto forma una solución de iones unidos mediante un enlace metálico por un mar de electrones. Cuando la mezcla se endurece, se forma una aleación, el resultado de una de las propiedades químicas de los metales que los hace diferentes a los no metales. Los metales y los no metales se diferencian en que los metales tienden a perder electrones, mientras que los no metales tienden a ganarlos o compartirlos. Esta diferencia explica las propiedades físicas y químicas de casi todos los metales y no metales, los elementos que conforman todos los materiales de nuestro mundo físico.